Bien, Campoy. Bien. del Rey. Se abre la sesión. Audiencia pública. Dese cuenta por el secretario de la Sala de Gobierno. Con vuestra venia, Majestad, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial, dispone en su artículo 181 que al inicio del año judicial se celebrará un acto solemne en el Tribunal Supremo. Este precepto regula el desarrollo del mencionado acto y establece que la Fiscal General del Estado dará lectura de la memoria anual sobre su actividad, la evolución de la criminalidad, la prevención del delito y las reformas convenientes para una mayor eficacia de la justicia. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial presentará la memoria anual sobre el estado, funcionamiento y actividades de los juzgados y tribunales de justicia. Por vuestra Majestad, se ha dispuesto señalar este día y hora para la celebración del expresado acto. De ello, tengo el honor de daros cuenta, señor. Tiene la palabra la Fiscal General del Estado. Majestad, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como Fiscal General del Estado es un honor presentar en este acto solemne y en presencia de los representantes de algunas de las más altas instituciones del Estado la memoria del Ministerio Fiscal de 2021, esta que da cuenta de la actividad de la institución durante el ejercicio 2020, y ello conforme a lo previsto en el artículo 9 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Antes de entrar en ello, Majestad, quiero referirme a la pandemia provocada por el COVID-19, esta que tan severamente nos ha afectado, esta que ha alterado nuestras vidas desde primeros de marzo del año 2020. La crisis sanitaria mundial está siendo extraordinaria e inédita en todos los sentidos. Nuestro modo de vida ha sufrido cambios sustanciales y la incertidumbre ha arraigado en la sociedad. Nos sentimos más vulnerables ante lo desconocido. No obstante, los avances sanitarios muestran que estamos en el camino correcto y abren, sobre todo, un horizonte esperanzador. Pero no quedan lejos aquellos terribles momentos iniciales en los que los recursos sanitarios se desvelaron insuficientes, pero a la vez demostraron las grandes fortalezas y valores humanos de quienes combatieron en primera línea y quienes lo dieron todo por la sociedad y a un coste altísimo.
Hacemos nuestro y compartimos el inmenso dolor por la pérdida de decenas de miles de vidas. Vidas, hombres y mujeres que se fueron en soledad, sin el calor de los seres queridos, sin la mano amiga, sin ese beso, padres, hijos, hermanos, pareja, abuelos y abuelas. Todos ellos y por todos ellos seguiremos vertiendo lágrimas, lágrimas de recuerdo y agradecimiento, porque nos han hecho más fuertes y, sobre todo, porque somos conscientes de lo necesaria que es la solidaridad en momentos complejos y, además, graves para la convivencia de la sociedad. El esfuerzo común ha sido imprescindible para hacer frente a este tremendo desafío de la humanidad, no solo en lo sanitario, sino también en lo social y también en lo económico. Las graves consecuencias de la pandemia para trabajadores, para empresas, han sido notables y sus efectos se siguen sintiendo. Por ello, será la acción conjunta de todos los sectores de la sociedad y, por supuesto, también de la justicia, la que nos ayude a salir fortalecidos de estas complejas circunstancias. Las instituciones debemos responder con compromiso, con rigor, con serenidad, coordinación, eficiencia y, sobre todo, con implicación. El Ministerio Fiscal, al que tengo el orgullo de representar, las mujeres y los hombres que lo componen, los funcionarios que se integran en esta institución, han estado desde el minuto 1 en el núcleo de la situación para garantizar los derechos de la ciudadanía y, especialmente, y lo tengo que reconocer, de aquellas personas más vulnerables. Porque es de justicia reconocer públicamente la disponibilidad y entrega en el desempeño del servicio público de todos los fiscales, las fiscales y los funcionarios. Con la declaración de la situación de pandemia por la Organización Mundial de la Salud allá por el 11 de marzo del año 20 y la posterior declaración de estado de alarma, quienes participamos en la función de administrar justicia nos encontramos con una situación absolutamente inédita, que exigía soluciones urgentes y, además, eficaces. La Fiscalía General del Estado, desde su ámbito de competencia, hubo de asumir el reto de dar respuesta a las problemáticas sociales, definir en cada momento el alcance de la actividad de la Fiscalía, abordar el teletrabajo y la actividad online, asegurar que no se viera comprometida la salud de las personas, ni de los usuarios, ni de los profesionales, salvaguardar el derecho a la conciliación y al tiempo y, sobre todo, garantizar la continuidad del servicio público, atendiendo debidamente la protección de los colectivos más vulnerables. Y todo ello desde la transparencia, y todo ello desde la imprescindible cooperación interinstitucional, pero muy especialmente desde la fortaleza que nos da el trabajo en equipo. Y es esto en lo que quiero hacer especial referencia, la seña de identidad del trabajo en equipo de los y las fiscales. Muy tempranamente, la Fiscalía General del Estado, tras las oportunas consultas a los órganos sanitarios y al resto de los operadores jurídicos, dictó el decreto 10 de marzo del año 2020 con las primeras medidas urgentes y extraordinarias con las que los fiscales debían hacer frente a la situación. Desde entonces y hasta el 3 de junio, la Fiscalía General dictó 11 decretos con el objetivo de regular y dar soporte a la plantilla para definir los servicios esenciales, la utilización de las videoconferencias y los medios tecnológicos, las medidas de seguridad o la unificación de actuaciones por parte de las especialidades. A ello se unieron notas de servicio, notas internas, cartas, oficios, dictámenes, informes jurídicos y numerosísimas reuniones telemáticas. Toda esta actividad ha sido recopilada en un libro que hemos denominado La Fiscalía ante el reto de la pandemia COVID y que además hemos incluido como anexo a la memoria que hoy presento. La Fiscalía General del Estado era y es consciente de que la coordinación de esfuerzos y el aprovechamiento de las sinergias dentro de la institución resultan fundamentales. Así, en coordinación con la Fiscalía General, los y las fiscales de sala tuvieron una participación decisiva con la elaboración de informes y notas de servicio para unificar nuestros criterios de actuación, a fin de proporcionar una respuesta uniforme
en todo el territorio nacional. Desde las Fiscalías superiores y a través de las jefaturas provinciales, de las jefaturas de área, se organizaron los servicios y se aseguró la prestación, repito, del servicio público de la ciudadanía. Toda esta actividad da testimonio de la importancia y la eficacia de dos herramientas con las que cuenta el Ministerio Fiscal. Su cada vez mayor especialización, que nos permite dar una respuesta cualificada a las problemáticas más complejas, y su estructura territorial, que nos ofrece una esencial capacidad de diagnóstico y un contacto directo con las necesidades de la ciudadanía. Debemos destacar la potencialidad de estas especialidades y la posibilidad de su cooperación transversal, de manera que ante cualquier hecho o cuestión de la naturaleza que sea, la Fiscalía cuenta de inmediato con la opinión, el dictamen o el informe de los más cualificados conocedores de una problemática desde cualquier óptica. Esto, unido a nuestra vertebración territorial, nos permite participar con garantía y eficacia en cualquier punto del Estado nacional, haciendo cierto el principio de unidad de actuación. Quiero ponerlo en valor, quiero decirlo aquí y en este momento, y además quiero ponerlo al servicio de la sociedad. El Ministerio Fiscal tiene encomendada la misión constitucional de ser garante, no solamente de la legalidad y del interés público y social, sino también de los derechos de la ciudadanía. Ello nos ha de convertir en vocacionales defensores de los derechos humanos, pues tienen su fundamento en el reconocimiento de la dignidad intrínseca que posee todo ser humano, sin diferencia alguna, y solamente como presupuesto para los valores de libertad y de justicia, así también como de la paz en el mundo. Los derechos humanos, Majestad, no conocen fronteras. Por ello, permítame que aproveche este acto para hacer un llamamiento a la solidaridad internacional ante la grave situación que se vive actualmente en Afganistán. La comunidad internacional debe mantener un firme compromiso con la defensa de los derechos humanos a través de los mecanismos de protección internacional previstos en las leyes, los tratados y los convenios. Quiero hacer referencia expresa a nuestra preocupación, sí, a nuestra preocupación por la situación de las mujeres, cuyos derechos a la integridad, la igualdad y la dignidad se encuentran gravemente comprometidos. En el llamado siglo de las mujeres no podemos permanecer impasibles ni dar pasos atrás en la defensa de aquello que hemos construido desde el consenso de la comunidad internacional, desde la unidad y desde la profunda convicción en los valores inherentes a la sociedad. Antes de comenzar con el desglose estadístico, quisiera en este acto referirme a algunas de las cuestiones que han suscitado un mayor interés social durante el pasado ejercicio, así como el trabajo relacionado con la incidencia del COVID-19 en las distintas especialidades y que se recopilan en el capítulo 5 de la memoria que hoy presento. Es pública y notoria la grave situación vivida por las personas mayores ingresadas en centros residenciales o sociosanitarios durante la pandemia. Ello generó un gran impacto y despertó una sensibilidad y preocupación social, y también una especial preocupación en la Fiscalía, que se hizo inmediatamente presente en esta situación. La red de fiscales especialistas en civil y en protección de personas con discapacidad y mayores, desplegada por todo el territorio nacional, ha propiciado que, gracias a la labor incansable desempeñada por sus integrantes, este colectivo vulnerable, tan vulnerable, se haya visto protegido de una manera muy especial. Desde las distintas fiscalías territoriales se han investigado y continúan investigándose con rigor todos aquellos comportamientos que pudieran ser constitutivos de ilícito penal. En este sentido, permítanme algunas cifras. Durante el año 20 se han iniciado en diferentes fiscalías 785 diligencias preprocesales civiles de protección, de las cuales 491 seguían en trámite al finalizar el año. En el ámbito penal se han incoado 441 diligencias de investigación, continuando abiertas 212 y se han interpuesto 27 denuncias penales. Toda esta actividad
se sigue desarrollando en el año 21 y, conforme a los datos actualizados durante el primer semestre del año, se incoaron en las Fiscalías 135 diligencias preprocesales civiles de protección y 60 diligencias de investigación penal y se han presentado 24 denuncias penales. A fecha actual, continúan tramitándose 543 diligencias preprocesales civiles, 237 diligencias de investigación penal y se han presentado 51 denuncias. Otro de los ámbitos que suscitó la prioritaria preocupación de la Fiscalía fue el relativo a la situación de las mujeres víctimas de violencia de género que se encontraban confinadas con sus agresores y, por ello, sometidas a un mayor riesgo. Se imponía la necesidad de arbitrar medidas de asistencia, medidas de apoyo y medidas de protección. En este contexto, se ha observado una reducción del número de denuncias y un aumento simultáneo de la cifra nefasta de la violencia oculta. Una disminución de la violencia física debida, desde luego, al control total que el agresor tenía sobre la víctima como consecuencia de ese mayor aislamiento social. El número de órdenes de protección concedidas ha supuesto el 71% de las solicitadas. El 74,6% de las sentencias dictadas lo fueron condenatorias. Durante el año 2020 fueron asesinadas 47 mujeres, frente a las 59 del año anterior, de las que solamente siete habían presentado previa denuncia. La violencia de género dejó el pasado año una terrorífica cifra de 28 niñas y niños huérfanos. 3 hijos menores y 1 mayor de edad fueron asesinados a manos de sus padres y 5 resultaron heridos graves. La memoria recuerda también la gravedad y la crueldad de la violencia vicaria ejercida por los agresores sobre los hijos e hijas y la obligación que tenemos de protegerlos. El 75% de los asesinatos de mujeres se produjeron fuera de las grandes capitales, lo que evidencia la necesidad de un mayor despliegue territorial para que los medios y los recursos lleguen a todas las mujeres por igual. En este punto, Majestad, no hemos de olvidar una cifra terrible. En lo que va de este año 2021, tenemos un repunte de víctimas mortales con 33 hasta la fecha, mujeres asesinadas, lo que ya supone una cifra de 1.111 desde que tenemos estadística. Estas cifras son inasumibles en una sociedad democrática. En relación con otro tema que preocupa a la Fiscalía es la trata de seres humanos. La Unidad Especializada de Extranjería continúa con su labor de persecución de esta lacra y de sus consecuencias. La situación de pandemia ha reducido el número detectado de víctimas de explotación sexual. Se han pasado de 830 a 400 en el año 2019 a 470 en el año 2020, de las cuales el 95,53% eran mujeres. En el año 2020 se incoaron 136 procedimientos judiciales por delitos de trata de seres humanos. El 75% de estos procedimientos eran con fines de explotación sexual. La enorme gravedad de estos delitos determina el firme compromiso de la Fiscalía en persistir especialmente en su persecución hasta conseguir su total erradicación. Pasamos a los delitos de odio y discriminación, estos que atacan los valores estructurales de nuestro sistema constitucional y de nuestra convivencia democrática. La Fiscalía es consciente de ello. Nuestra obligación y la de toda la sociedad es combatir los discursos de odio, que desde diversos ámbitos públicos y privados fomentan graves conductas vulneradoras de la dignidad humana y, en muchos casos, llegan a provocar actitudes violentas. En cuanto a los motivos discriminatorios, estamos ante los relativos a la orientación sexual, al racismo, la xenofobia. Son los más numerosos. Según la unidad especializada, y abro comillas y cito literalmente, un sensible aumento del motivo ideológico
que se hace presente en la mayor parte de las ocasiones en los mensajes y opiniones que se vierten en las redes sociales y que evidencian una indeseable polarización y radicalización del debate político. Las Fiscalías provinciales de Madrid y de Barcelona subrayan los preocupantes incidentes ocurridos en relación con los menores extranjeros no acompañados, un colectivo especialmente vulnerable y también necesitado de protección. Y dice, y cito literalmente, la memoria de las especialidades de Madrid y Barcelona. De forma injustificada y discriminatoria se les hace responsables de la inseguridad y la delincuencia que se sufre en determinados barrios, dando lugar a actos de acoso, hostilidad y violencia. Cierro comillas. A diferencia del resto de los territorios, el fiscal delegado de odio en Barcelona señala, y cito literalmente, los casos de odio y discriminación por motivo ideológico han disminuido en un 62%, descenso que, sigue diciendo el fiscal delegado, claramente tiene su explicación en el enfriamiento o relajación del tenso clima político y la fractura social que se vivieron en Cataluña en los años 2017 y 2018. Cierro comillas. Se advierte también por la unidad del riesgo de proliferación del discurso del odio a través de las nuevas tecnologías y las redes sociales, como consecuencia de la mayor penetración de las mismas en nuestra vida diaria a raíz, precisamente, de la pandemia. Consciente de esta realidad, la Unidad de Criminalidad Informática hace una pormenorizada y reflexiva exposición sobre el impacto y las consecuencias de la masiva utilización de las TIC por la ciudadanía. La tendencia alcista en los delitos cometidos a través de Internet se ha mantenido durante el año 2020 con un 28,69 más que el año anterior. Se alerta con precaución por la unidad de la progresión de las conductas que atentan contra la libertad sexual, especialmente relativa a los menores de edad, y en concreto el acoso online con fines sexuales y para la elaboración y distribución de material pornográfico, si bien en estos delitos existe una elevada, muy elevada cifra oculta de criminalidad. Las estafas y las defraudaciones en sus múltiples modalidades continúan siendo los tipos delictivos más recurrentes cuantitativamente, si bien los modelos defraudatorios se han adaptado a la nueva situación que hemos vivido, aprovechando, desde luego, los autores las necesidades y la incertidumbre que la COVID, la pandemia, generó en la ciudadanía. En materia de la lucha contra el terrorismo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, además de las otras competencias que le son propias, continúa en su esfuerzo de combatir esta grave amenaza contra la democracia y contra la paz social. En el año 20, las diligencias previas incoadas por estos delitos supusieron un 34,17% de las tramitadas en la Audiencia Nacional, apreciándose un claro descenso respecto al 40,37% del año anterior. El 73,41% de estas diligencias se referían a terrorismo yihadista, el 16,18% al terrorismo de ETA y el 10,40% a otros grupos terroristas. En el mes de julio se presentó por la Fiscalía de la Audiencia Nacional el escrito de acusación por los terribles atentados terroristas de Barcelona y Cambrils, aquellos que se produjeron en el 17 y 18 del año 2017. Las sesiones del juicio oral se celebraron durante los primeros meses del 21 y el pasado mes de mayo se dictó la sentencia, una sentencia que, como todos conocen, fue condenatoria. Desde aquí, nuestro recuerdo, respeto y homenaje a las víctimas de tan execrables hechos y, sobre todo, a las familias. Y nuestro compromiso por contribuir a avanzar hacia una sociedad libre de toda violencia. La Fiscalía General del Estado, en el ámbito competencial de la Audiencia Nacional, propone iniciar una reflexión para actualizar las competencias y atribuciones de este órgano, especialmente en la materia de lucha contra el crimen organizado y transnacional. En la lucha contra la corrupción política sigue siendo uno de los objetivos prioritarios en la actuación del Ministerio Fiscal. En el año 2020 hemos conmemorado el 25 aniversario de la creación de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, que supuso una experiencia pionera en Europa y que ha recibido el reconocimiento y los elogios
de los más relevantes organismos internacionales. Su propósito de abordar la investigación y persecución de la corrupción y la gran delincuencia económica desde una perspectiva de especialización orgánica y funcional se ha consolidado gracias al esfuerzo y al compromiso de todos los componentes de la Fiscalía. Persiste, sin embargo, la necesidad de proporcionar una mayor agilidad procesal a estos procedimientos que se instruyen a fin de dar una respuesta más eficaz frente a este fenómeno delictivo, sin merma, por supuesto, alguna de las garantías. Por lo que respecta a la evolución de la criminalidad globalmente considerada, el primer indicador de la actividad de los órganos judiciales y de las fiscalías territoriales remite al número de nuevos procedimientos que se incoaron en la jurisdicción penal en una anualidad. Se impone hacer referencia, como observación previa, a la obvia repercusión que la suspensión de los plazos procesales y administrativos ha tenido en todas las actuaciones, al haber condicionado la actividad judicial y, por ende, la de la Fiscalía durante casi un trimestre. Esto se ha dejado sentir en los apartados que a continuación voy a desglosar, partiendo de una premisa de disminución porcentual generalizada en la actividad anual de la institución. En el año 2020, se iniciaron un total de 1.372.314 procedimientos en diligencias previas. Ello supone, frente a la tendencia a la estabilidad que se venía observando, un descenso del 12,7% respecto a las computadas en el año anterior. Por lo que se refiere a las diligencias urgentes, los denominados juicios rápidos, en el año 20 se incoaron 167.020, un 17,9% menos que en el año 2019. Con ello se mantiene una alta tasa de calificación en este ámbito, hasta el 68%, lo que demuestra la comprobada eficacia de esta modalidad procedimental. En cuanto a los procedimientos por delitos leves, se mantiene la tendencia bajista generalizada, con un total de 291.744 frente a los 338.204 del año anterior. Por su parte, el número de procedimientos ordinarios incoados en el año 2020 se eleva a 2.443 sumarios, lo que constituye un descenso en incoaciones de este tipo de procedimientos en un 7,9% en relación con el año 19. El 48% de las acusaciones formuladas en sumario ordinario, y esta cifra es muy preocupante, se refiere a delitos contra la libertad sexual. Mientras tanto, continúa el ascenso de los procedimientos ante el Tribunal de Jurado en el año 2020 hasta un total de 607, lo que constituye, a diferencia de los otros procedimientos, un repunte del 2,7% respecto del año 2019, y ello pese a este contexto pandémico al que me estoy refiriendo. Por lo que se refiere a la más genuina actividad del Ministerio Fiscal, las diligencias de investigación en el 20 se incoaron fueron 12.308 diligencias de investigación, un descenso frente a las 15.535 del año anterior. Respecto de los escritos de acusación, el Ministerio Fiscal formuló 242.846, lo que supone un descenso porcentual de 12%, y volvemos a remitir a este contexto de pandemia. Se ha observado también un descenso acusado en la celebración de juicios y un incremento notable en las suspensiones, que en los juzgados de lo penal alcanzó un 46% y en las audiencias provinciales un 41%, frente al 33% y 27% respectivamente del año anterior. A pesar del uso y la potenciación de los medios telemáticos, en estas cifras incide directamente el periodo de suspensión de los plazos. En relación con las sentencias dictadas, nuevamente los datos reflejan la incidencia del descenso de señalamientos provocados por la pandemia. Es de destacar que la conformidad de las sentencias con el Ministerio Fiscal ha alcanzado el 73% en el juzgado de lo penal y el 72% en las audiencias provinciales, de modo y manera que se ha superado el 70% que se refería a los años anteriores. En cuanto al trabajo interno de la Fiscalía en España, que es poco conocido y que quiero aprovechar este momento para destacar, todos y todas las fiscales se involucraron en dar respuesta a uno de los retos más apasionantes que nos ha trasladado el
legislador, en este caso el Ejecutivo, que era la posibilidad de asumir la investigación en el marco del proceso penal, igualándonos a los modelos de derecho comparado de nuestro entorno europeo. Ese traslado lo asumimos con ilusión e iniciamos en el pasado año un recorrido participativo y riguroso en todas las fiscalías y con todos los fiscales. Intervinieron la Junta de Fiscales de Sala, las juntas de fiscalías territoriales, las asociaciones fiscales, los fiscales a título particular e individual y, por último, y por unanimidad, el Consejo Fiscal. Fue aprobado un informe que le ve al Ministerio de Justicia en la búsqueda constructiva y positiva del mejor modelo para servir eficazmente a la justicia, pero sobre todo a la sociedad. Voy concluyendo, Majestad. Este año 2021 se cumplen el 40 aniversario del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, aprobado el 30 de diciembre de 1981. Su significación histórica corre en paralelo a la evolución de la democracia española y al complejo encaje sistemático de nuestra institución, la que yo represento en este momento, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, como explícitamente declara nuestro texto constitucional. En el año judicial que comienza, queremos no solamente celebrar una norma que ha regido la institución y nuestra vida profesional durante las últimas 4 décadas, sino también adquirir públicamente el compromiso de emprender el camino de una transformación que está por llegar, dar impulso a un nuevo marco estatutario. Sin duda, hemos vivido un año duro, en el que la ciudadanía española ha demostrado su capacidad de resiliencia, de sobreponerse a la pandemia, de sobreponerse a la adversidad. Por ello, los poderes públicos debemos estar a la altura de esa entrega, de todos los españolas, de todas las españoles, demostrar la voluntad irrestricta de servicio público, la defensa de sus derechos por encima de cualquier otro interés. No hacerlo sería defraudar la confianza que se ha depositado, y especialmente en el Ministerio Fiscal. El Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial son los poderes que conforman el Estado, pero es del pueblo del que emanan y es quien es su verdadero titular. Somos meros administradores de esos poderes, cada uno en su ámbito y competencia. Somos servidores públicos. Ello comporta dar el máximo de nosotros mismos para garantizar la protección de la ciudadanía. En esta tarea, cada uno de aquellos poderes debe actuar con separación e independencia, pero en armonía con los demás, para cumplir las respectivas obligaciones y la finalidad de su propia existencia democrática. Por ello, más allá de las tensiones propias e incluso saludables del ejercicio diario de nuestras funciones, de los necesarios ajustes y mejoras en la permanente búsqueda de un sistema más perfecto, debemos alertar de algunos peligros que acechan a una justicia que no puede convertirse en un campo de batalla política. La justicia ha de estar únicamente al servicio de la sociedad. Ante esta realidad, el Ministerio Fiscal tiene la obligación de utilizar todos los mecanismos legales necesarios para asegurar que la acción de la justicia se desarrolle en los márgenes que prevé el ordenamiento constitucional y que los derechos de la ciudadanía, repito, queden garantizados. El Ministerio Fiscal, como se desprende en la normativa que lo regula y en lo dispuesto en el artículo 124 de la Constitución, es una institución básica e imprescindible en un Estado social y democrático de derecho. Por ello, esta memoria recoge entre sus propuestas la de modificación legislativa, la necesidad de acometer una profunda reforma, o mejor aún, de aprobar un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, con el fin de robustecer a la institución, dotándola de mayores cotas de autonomía en todos los ámbitos, en el ámbito orgánico, organizativo, presupuestario, en el normativo, definiendo un Ministerio Fiscal fortalecido y adecuadamente dotado para afrontar los retos de la sociedad democrática a la que sirve y que ésta le demanda. Muchísimas gracias. Gracias, fiscal general. Tiene la palabra el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Señor, hace 8 años, por estas mismas fechas y apenas unas semanas después de vuestra proclamación como rey de todos los españoles,
Tuve el privilegio de leer en este emblemático lugar, que es el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, mi primer discurso en el tradicional acto solemne de apertura de los tribunales. Ya entonces expresé el honor que representaba para todos nosotros que dierais continuidad a la tradición iniciada por vuestro padre de presidir este acto en tan señalado día. Es por ello, Majestad, que ese agradecimiento por vuestra presencia y por vuestro constante aliento a la labor de los jueces, reiterado año tras año, quiero dejarlo patente hoy, si cabe, con mayor intensidad. El pasado mes de julio, en la clausura de los actos en homenaje a la juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América, Ruth Bader Ginsburg, destacasteis en vuestro discurso que no hay Estado de Derecho sin Constitución y leyes que limiten a los gobernantes y garanticen la libertad e igualdad de los ciudadanos, y que para que la Constitución y las leyes sean obedecidas es preciso que haya jueces que así lo aseguren. Y añadíais, señor, que el Poder Judicial independiente desempeña un papel fundamental, dota de eficacia a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, protege las libertades ciudadanas y asegura, en fin, que el sistema normativo conserve su vigencia. ¿Qué mejores palabras para el inicio de mi discurso de este año dedicado a la independencia del Poder Judicial como garantía de nuestra democracia? La pandemia que vivimos también ha puesto de manifiesto la importancia del principio básico de la independencia judicial, no como un privilegio de los jueces, sino y sobre todo como lo que verdaderamente es la garantía de los ciudadanos. Una circunstancia como la que vivimos ha evidenciado la necesidad de limitar, en algún grado y en concretas situaciones, derechos fundamentales a fin de garantizar la salud pública, lo que conlleva la obligación de los jueces de estar especialmente vigilantes, velando en el ejercicio de su función por la tutela de los derechos fundamentales de todos, sin mayor mandato que el sometimiento a la ley y con total independencia y autonomía. Así pues, esta disertación es hoy más necesaria que nunca, por cuanto la labor de los jueces y su independencia se ponen en ocasiones en entredicho, especialmente desde algunas instancias políticas, cuando las decisiones judiciales se contraponen a sus designios, dificultan sus estrategias o simplemente no son de su agrado. Sirve de ejemplo lo ocurrido recientemente con ocasión del ejercicio de la prerrogativa de gracia de la que se han beneficiado determinados dirigentes políticos condenados por este Tribunal Supremo, cuando se ha llegado a contraponer, para explicar la indulgencia, la concordia frente al resentimiento, como si la acción de la justicia, al aplicar la ley que a todos nos debemos, fuese un obstáculo para la convivencia u obedeciera a razones distintas de las previstas en las normas. Nada más alejado de la realidad. La función de los jueces y magistrados, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, con independencia absoluta de influencias externas e internas, políticas o de cualquier otra índole, no se corresponde en modo alguno con la idea de revancha o con el sentimiento de rencor, pues juzgar es dar a cada uno lo suyo de acuerdo con las leyes, leyes que han sido democráticamente aprobadas y que, por tanto, expresan la voluntad de la mayoría. La justicia no es, ni ha sido nunca, un obstáculo para la paz, sino el instrumento fundamental para salvaguardar el orden jurídico y, por ende, la convivencia pacífica entre los ciudadanos. Por ello, es mi deber reivindicar hoy, una vez más, la labor de los jueces españoles y, muy especialmente, del Tribunal Supremo por su defensa del orden constitucional y de nuestra democracia, garantizando la supremacía de las leyes y su cumplimiento. Retomando vuestras palabras, Majestad, el derecho no es posible sin un poder judicial independiente encargado de su realización, pues las normas y los principios jurídicos no pasarían de ser meros enunciados retóricos sin un instrumento de garantía que les proporcione efectividad. Así, el respeto al derecho comporta inexcusablemente el respeto a la decisión judicial. Por ello, y dado el trascendental papel que el juez tiene en la aplicación de las normas,
En el contexto de un ordenamiento jurídico extenso y eminentemente complejo, debemos reflexionar acerca de la importancia y de la justificación teórica de la independencia como principio ineludible para garantizar el buen funcionamiento del Estado de Derecho, del sistema de libertades y de la propia democracia. El juez, en el marco de una sociedad democrática, debe ante todo administrar justicia, que es tanto como aplicar soluciones razonables, socialmente comprensibles y necesariamente fundadas y argumentadas en derecho a aquellos conflictos de intereses que se someten a su consideración. Para alcanzar ese cometido es necesaria una labor intelectual profunda en el marco de un proceso regido por la ley que fluye hacia la decisión jurisdiccional. La propia complejidad y las imperfecciones naturales del sistema jurídico, como obra humana que es, convierten la labor del juez en un ejercicio de especial dificultad, sujeto a un escrutinio público que debe ser aceptado desde la perspectiva crítica, pero que también abre la puerta a posibles injerencias torticeras o inaceptables en el marco del debido proceso o de su resultado por las eventuales incomodidades que puede generar para los intereses en juego. La independencia de los jueces significa prima facie la posibilidad y necesidad pacíficas de juzgar en ausencia de elementos extraños, no aceptables procesal ni jurídicamente, tendentes a influir ilegítimamente en el pronunciamiento judicial. Actuar con independencia, incluso de las propias convicciones personales, constituye un deber profesional del juez y forma parte de los principios que informan su actividad. Esos elementos extraños que tratan de influir pueden ser de muy diversa índole y corresponde al ordenamiento jurídico y, en su caso, al órgano de gobierno de los jueces, pero también al propio juzgador, establecer las barreras necesarias para que no lleguen a interferir en su labor jurisdiccional. La independencia judicial, Majestad, debe ser analizada desde una doble perspectiva. La externa, que se refiere al conjunto de mecanismos y garantías democráticamente establecidos para asegurar que la labor del juez se desenvuelva sin influencias indebidas procedentes del exterior, y la interna o personal del juez, que alude al elemento subjetivo del desempeño del oficio y a uno de los postulados éticos fundamentales en torno al mismo. La independencia respecto del poder político, que es garantía de la división de poderes, nos acerca a la cuestión del sistema de gobierno, encomendado al Consejo General del Poder Judicial, que constituye mecanismo esencial de salvaguarda de dicha independencia en beneficio del justiciable y al que me referiré más adelante. La faceta interna de la independencia puede y debe servir de dique de contención también para la presión política o para los condicionantes derivados del órgano o autoridad que ha nombrado al juez, en nuestro caso el Consejo General del Poder Judicial, responsable de los nombramientos. Desde esa perspectiva se explica la curiosa e ilustrativa anécdota, por más que discutida en su exactitud, que se atribuye al presidente Eisenhower, quien, al parecer, al ser interrogado por un periodista sobre si alguna vez había cometido algún error como presidente, dijo: «Sí, cometí 2 errores, y ambos están sentados en el Tribunal Supremo». La razón de esa respuesta era que esos 2 jueces habían resuelto, tras su nombramiento, diversos casos con libertad de criterio, con independencia y en sentido no favorable a los intereses del propio presidente que les había designado. Actuaron, en definitiva, con arreglo a sus deberes profesionales y a lo que corresponde con la ética judicial. Consecuentemente, aunque el sistema de nombramientos esté encomendado al Poder Ejecutivo, como en otros países ocurre, y aunque dicho poder político intente influir en decisiones futuras, designando jueces con opiniones u orientaciones políticas que le resulten afines, lo cierto es que los jueces, después de ser nombrados, deben seguir su propio camino, y así ocurre habitualmente, guiados por sus convicciones jurídicas y sin riesgo alguno para ellos, gracias a lo que está en el origen histórico de la garantía de la independencia, que es la inamovilidad de los jueces. Idea esta que ya fue recogida en el año 1701 en la denominada Ley de Instauración para Inglaterra y Gales, aunque su asunción en el derecho continental fue más lenta por la tradicional desconfianza hacia los jueces por parte de los revolucionarios franceses. En nuestra Constitución se resalta esta garantía en su artículo 117.1, que establece que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey
por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Precepto que acrisola magníficamente, señor, las características fundamentales de la función judicial en un Estado de Derecho. Pues bien, si la inamovilidad de los jueces está en el origen y constituye el presupuesto de su independencia, el reverso de este principio es el de la responsabilidad de los jueces en sus vertientes civil, penal y disciplinaria. Este principio de responsabilidad actúa como freno frente a ciertas tentaciones que puedan tener y su exigencia constituye la respuesta a su posible arbitrariedad o mala praxis. El fundamento de la responsabilidad judicial se halla en la sujeción del juez a la ley, o, si se prefiere, en la idea del rule of law. Además, en su labor está sujeto permanentemente al examen de las partes y de los ciudadanos, debiendo motivar sus decisiones con explicaciones razonables, comprensibles y siempre fundadas en derecho, lo que implica la permanente rendición de cuentas del ejercicio del poder que le ha sido otorgado. Sin estos presupuestos, la justicia difícilmente podría cumplir su función social y la labor del juez sería incontrolable y rechazada por la mayoría. No obstante, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha señalado que las reglas de responsabilidad de los jueces no pueden tener un efecto desalentador en el desempeño de su deber de decidir con total independencia, de manera que las autoridades facultadas para iniciar y realizar investigaciones sobre los jueces y ejercitar, si procede, acciones disciplinarias, deben actuar objetiva e imparcialmente y las condiciones sustantivas y las normas procesales deben ser tales que no susciten dudas razonables sobre la imparcialidad de esas autoridades. Por ello, a la hora de configurar y de operar la responsabilidad judicial, la independencia como valor y como garantía no puede perderse de vista, lo cual exige de finos y ponderados equilibrios. Con la finalidad de preservar la independencia judicial, la Constitución de 1978 creó el Consejo General del Poder Judicial en España, cuando para entonces ya funcionaban órganos equivalentes en Italia, Portugal y Francia. La norma fundamental alumbró un órgano constitucional único en toda España para ejercer el gobierno autónomo, que no autogobierno, superior y externo sobre los miembros del Poder Judicial. La doctrina que ha analizado esta institución coincide en que estos son los rasgos que definen al Consejo General del Poder Judicial, a los que se unen dos notas definitorias más. No es un órgano jurisdiccional, ni puede por ello confundirse con el Poder Judicial, cuyo ejercicio se confía a jueces y magistrados, y segundo, que tampoco es un órgano de representación de los jueces, como se cuidó de precisar el Tribunal Constitucional en su sentencia 45/86 de 17 de abril. La misión esencial de creación del Consejo fue, entonces, la de garantizar la autonomía del Poder Judicial respecto del poder político, como la salvaguarda de la independencia de cada uno de sus miembros en el ejercicio de la función jurisdiccional, lo que se articuló atribuyéndole funciones administrativas, las necesarias para ello, que antaño ejercía el Ministerio de Justicia. Se apostó así en la Constitución por un modelo institucional, caracterizado por la existencia de órganos de gobierno judicial situados fuera de la dependencia del Poder Ejecutivo, en cuyas manos se ponen los instrumentos necesarios para resolver, de acuerdo con la Constitución y la ley, cuanto afecta al Estatuto de los Jueces. La cuestión que tradicionalmente ha resultado más controvertida en el ámbito de nuestro Consejo es la del sistema de elección de los vocales, ante la ambigua redacción constitucional. Sin necesidad de entrar en la misma, quiero poner de manifiesto lo que es más relevante. El Consejo General del Poder Judicial, desde su inicial constitución en 1980, ha cumplido, a lo largo de las últimas 4 décadas, su misión constitucional de garantizar la independencia judicial. Como tuve ocasión de señalar, Majestad, con motivo del 40 aniversario de la Constitución del Consejo, los juzgados y tribunales han dado muestras de su independencia, imparcialidad y objetividad, cualquiera que sea la posición política o social de los enjuiciados, como no podía ser de otra manera, por parte de quienes se han comprometido a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. En España se han dictado sentencias muy importantes en los últimos años, en casos extremadamente sensibles, tanto desde el punto de vista político como social, y que permanecen en la memoria colectiva.
Los responsables de esas resoluciones han actuado siempre con arreglo a sus convicciones jurídicas y han contado, además, cuando ha sido necesario, con el respaldo de su órgano de gobierno, que ha tenido que reafirmar en varias ocasiones la actuación del Poder Judicial, defendiendo y protegiendo la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de jueces y magistrados. Desde una perspectiva sociológica, creo que en España podemos sentirnos satisfechos con la percepción que sobre su independencia tienen los propios jueces. Así, en la reciente encuesta Los españoles y la justicia, elaborada por la empresa Metroscopia y dirigida por el catedrático José Juan Toaria, en lo que se refiere a los jueces, el 99% de los encuestados declararon sentirse totalmente independientes y afirmaron que pueden tomar las decisiones que crean adecuadas sin tener para nada en consideración las consecuencias que para su carrera pudiera suponerle una actuación determinada. Esa es también la percepción de la sociedad española. El 94% de los ciudadanos encuestados consideró que, en conjunto, nuestros jueces y juezas son hoy plenamente independientes. Este sentir de la sociedad se vio también reflejado con otras alentadoras conclusiones del referido trabajo de investigación, como, por ejemplo, que el judicial es, por primera vez en la serie histórica de estas encuestas, el mejor valorado de los tres poderes del Estado. 3 de cada 4 ciudadanos consultados afirmaron que los jueces españoles son competentes y están bien preparados para el ejercicio de sus funciones, opinión que crecía hasta el 82% entre los más jóvenes. Se concluye, pues, con esta encuesta que la imagen de la justicia en España es notablemente mejor de lo que siempre se ha dado por supuesto. Y creo, señor, que esa percepción de un poder judicial independiente y sometido al exclusivo imperio de la ley por parte de la sociedad española cobra especial valor en un momento en el que la falta de renovación del Consejo podía haber confundido a los encuestados con una visión de una justicia frágil y mediatizada. A lo anteriormente expuesto se debe añadir que los jueces españoles también son jueces europeos y su independencia no puede ser comprendida plenamente sin la perspectiva de su acogimiento en las normas internacionales y de derecho europeo, así como en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Nuestro continente dispone de un amplio y preciso acervo en materia de Estado de Derecho, división de poderes e independencia judicial, aspectos todos ellos íntimamente relacionados entre sí. El artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos garantiza el derecho a un tribunal independiente e imparcial. A este enunciado fundamental se pueden añadir los trabajos del Comité de Ministros del Consejo de Europa, la Magna Carta de los jueces y los diversos informes de la Comisión de Venecia sobre nombramientos e independencia judicial, así como su lista de verificación sobre el Estado de Derecho, las opiniones del Consejo Consultivo de los Jueces Europeos y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En el ámbito específico de la Unión Europea existe un amplio patrimonio normativo, tanto en el Tratado de la Unión Europea como en la Carta de Derechos Fundamentales. A partir de aquí, se han desarrollado diversas herramientas jurídico-políticas para garantizar el Estado de Derecho y, por ende, la independencia judicial, sin olvidar la crucial jurisprudencia que, especialmente en estos últimos años, ha desarrollado el Tribunal de Justicia. En concreto, la sentencia dictada en el asunto Asociação Sindical dos Juízes Portugueses de 27 de febrero de 2018, en la que el Tribunal de Justicia destacó que los jueces y tribunales que integran el Poder Judicial de los Estados miembros no solo son jueces y tribunales nacionales, sino también de la Unión Europea. Así pues, su independencia resulta vital para la eficacia y aplicación uniforme del derecho de la Unión. En consecuencia, como ha señalado el profesor Pedro Cruz Villalón, el Tribunal de Justicia, en lo que hace a los Estados miembros, presta la máxima atención a todo lo que se refiere al gobierno de los jueces, potestad disciplinaria incluida, por entender que de la pertenencia a la Unión se derivan límites no solo de la potestad legislativa de aquellos, sino incluso para la constituyente a la hora de articular el Poder Judicial. Casos paradigmáticos de lo que estoy diciendo son los de la Comisión Europea contra la República de Polonia, de junio y noviembre de 2019, que constituyen el ejemplo más acabado de la importancia que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea confiere al principio de independencia como elemento clave
del Estado de Derecho. En definitiva, si el juez nacional actúa también como juez comunitario, las garantías de su independencia no resultan indiferentes a la Unión Europea, de forma que una protección sólida de la misma exige criterios uniformes en toda la Unión, lo que también puede conllevar, incluso, coartar la autonomía de los Estados miembros para llevar adelante ciertas reformas, como se ha visto en el caso español recientemente. Debo referirme, finalmente, a la anormal situación en la que se encuentra actualmente el Consejo General del Poder Judicial por causas que le son completamente ajenas. La Constitución, así lo dice expresamente el artículo 122, ha querido que las personas que sirven en nuestra institución, vocales y presidente, tengan un mandato de duración determinada, 5 años, sin que este plazo pueda ser considerado en ningún caso como meramente orientativo. Quiero decir con ello que el Congreso de los Diputados y el Senado, instituciones a las que la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial encomiendan a día de hoy el nombramiento de los vocales, están obligados a respetar ese plazo. Y esta obligación es extensible a las fuerzas políticas allí representadas, sin que un deber que dimana de la propia Constitución pueda subordinarse, en cuanto a su cumplimiento, a razones de oportunidad política, cualesquiera que éstas sean, pues no hay mejor forma de defender la Constitución que procurando su cumplimiento. Precisamente, ya en mi discurso de apertura de tribunales del año 2018, pronunciado ante Vuestra Majestad 3 meses antes de que expirase el mandato del actual Consejo y con el afán de asegurar la dignidad y estabilidad institucionales, expresaba mi confianza en que las Cortes Generales cumplirían su deber constitucional, procediendo a la renovación. Un año después, incumplido el plazo, tuve que recordar que ese retraso de 9 meses constituía ya una grave anomalía, reiterando la obligación de todos los poderes públicos de preservar las instituciones, como base que son de nuestra convivencia en paz y libertad, velando por su constante legitimidad. Este mismo recordatorio se ha efectuado hasta en 6 ocasiones a los presidentes del Congreso y del Senado y ha sido reclamado por el Pleno del Consejo otras 3 veces solo durante el último año. Lo cierto es que ninguno de esos llamamientos ha surtido efecto y asistimos un año más, con especial polémica, a esta anormal prolongación del mandato del Consejo que presido. Ha venido a agravar la situación la reciente Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, por la que se establece el régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial en funciones. Atendida la trascendencia que esta reforma tiene para el órgano, al que la Constitución encomienda la garantía de la independencia judicial, durante la tramitación parlamentaria se solicitó por el Consejo poder emitir su opinión, como resulta obligado en todos los proyectos de ley que afectan a su organización y funcionamiento. Y se interesó también que se recabara informe de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, la llamada Comisión de Venecia, así como que se oyera a todos los agentes afectados, muy especialmente a las asociaciones judiciales, siendo todas estas peticiones desatendidas. La urgencia de esta reforma y su propio contenido se han querido fundamentar en una pretendida pérdida de confianza parlamentaria de nuestra institución, como ocurre con el Gobierno en funciones, ignorando que el Consejo goza, por voluntad constitucional, de plena autonomía respecto de los demás poderes públicos, sin que medie vinculación alguna política de las Cortes Generales, tal y como señaló el Tribunal Constitucional en su sentencia 191/2016 de 15 de noviembre, de manera que la justificación de la necesaria renovación del Consejo no resulta del cambio de composición de las cámaras, como algunos sostienen, sino exclusivamente de la finalización del plazo del mandato establecido en la Constitución. Unas y otras acciones conducen inexorablemente al debilitamiento de la legítima función constitucional del Consejo, como garante de la independencia judicial. Urge, por tanto, y por el bien de todos, que nuestra institución desaparezca del escenario de la lucha partidista y que las fuerzas políticas concernidas, con patriotismo constitucional y generosidad, alcancen en las próximas semanas el acuerdo necesario para la renovación. La situación en la que nos encontramos resulta insostenible para la Judicatura y para la propia sociedad, porque este incumplimiento de la legalidad, postergando la renovación del Consejo, está afectando de manera directa a un órgano que fue diseñado por la propia Constitución para garantizar la independencia en el ejercicio de la función judicial frente a todos.
Durante los últimos 6 meses, aunque el Consejo ha procurado seguir desarrollando su labor con normalidad, lo cierto es que no ha podido cumplir con una de sus funciones esenciales que tiene atribuida, como es la de efectuar nombramientos de cargos gubernativos y de magistrados del Tribunal Supremo, lo cual coloca en una muy difícil situación a los órganos judiciales afectados y, de manera muy especial, a este tribunal. No en vano, a estas alturas son 11 las vacantes sin cubrir, de una planta de 79 magistrados, por no hablar de muchas otras en las presidencias de diversos tribunales que se han venido produciendo. Y esto, señor, está teniendo lugar en un contexto social y político de la máxima complejidad, provocado, entre otras circunstancias, por los devastadores efectos de la pandemia. Asistimos a una situación que exige un extraordinario esfuerzo de adaptación a los nuevos tiempos y que, de manera concreta, demanda de todos los órganos jurisdiccionales y del Consejo General del Poder Judicial una total plenitud de funciones y una absoluta disponibilidad de todos los efectivos y de todas las energías posibles para continuar con una eficaz defensa del Estado de Derecho. En este sentido, basta un vistazo a los datos estadísticos de la memoria 2020, que hoy presentamos, para constatar esta situación. En efecto, si bien durante el año pasado, y debido a la paralización de la actividad judicial por efecto de la pandemia, la tasa de litigiosidad descendió un 12,75%, los datos también objetivan que la cifra de 116 asuntos ingresados por cada 1.000 habitantes sigue siendo una de las más altas de la Unión Europea. Continuando con la información que refleja la memoria, los tribunales españoles ingresaron el año pasado un total de 5.526.754 asuntos. Y aunque gracias al esfuerzo de nuestros jueces y magistrados el volumen de asuntos resueltos fue muy elevado, alcanzando los 5.244.742, no se ha logrado reducir, sino que ha vuelto a aumentar en un 11,3% el número total de asuntos en trámite al final del año, que se situó en más de 3 millones. Asimismo, también aumentó la tasa de pendencia global de nuestra justicia, que ha crecido casi un 30% entre 2019 y 2020. Todo ello, como digo, y pese a que el número medio de sentencias dictadas por cada miembro de la carrera judicial fue de 240, a razón de prácticamente 1 por cada día laborable. Estos datos son una buena muestra de la necesidad de plenitud funcional, tanto de órganos jurisdiccionales como del propio Consejo General del Poder Judicial, a la que antes me refería. Termino ya, Majestad, manifestando, como en años anteriores, mi reconocimiento público por la labor realizada por todos y cada uno de los vocales y por todo el personal integrante en los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial durante todo este tiempo de prolongación del mandato. De igual manera, quiero manifestar mi profundo agradecimiento a todos cuantos conforman el Alto Tribunal, a sus presidentes de sala, a los miembros de la Sala de Gobierno, a los magistrados y magistradas, letrados y letradas de la Administración de Justicia, integrantes del Gabinete Técnico, de la Secretaría de Gobierno, funcionarios y todo el personal de apoyo por su entrega y dedicación a la misión fundamental del Tribunal al servicio de los ciudadanos. Y, por supuesto, mi profunda y permanente gratitud a los presidentes y miembros de las salas de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional, a los presidentes e integrantes de las audiencias provinciales, a todos los jueces y juezas decanos de España y a todos y cada uno de los integrantes de la carrera judicial de nuestro país, que desde su profundo convencimiento de independencia y servicio público trabajan día a día por la justicia, por el Estado de Derecho y, en definitiva, por la convivencia pacífica de nuestros ciudadanos. Majestad, os estamos profundamente reconocidos por vuestra presencia, una vez más, en este Palacio de Justicia, sede del Tribunal Supremo del Reino de España, presencia que es de nuevo muestra de vuestro sólido y constante apoyo al Poder Judicial. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, presidente. Queda abierto el año judicial 2021-2022. Se levanta la sesión.